De la profecía de Ezequiel. Oí al Señor que exclamaba con voz potente: ha llegado el juicio de la ciudad, que cada uno empuñe su arma destructora. Entonces aparecieron 6 hombres por el camino de la puerta de arriba, la que da al norte. Cada uno empuñaba una maza. En medio de ellos estaba un hombre vestido de lino, con los avíos de escribano a la cintura. Al llegar se detuvieron junto al altar de bronce. La gloria del Dios de Israel se había levantado del querubín en que se apoyaba, dirigiéndose al umbral del templo. Llamó al hombre vestido de lino que tenía los avíos de escribano a la cintura. El Señor le dijo: recorre la ciudad, atraviesa Jerusalén y marca en la frente a los que gimen y se lamentan por las acciones detestables que en ella se cometen. A los otros les dijo en mi presencia: recorran la ciudad detrás de él, golpeando sin compasión y sin piedad a viejos, jóvenes y doncellas, a niños, mujeres. Mátenlos, acaben con ellos, pero no se acerquen a ninguno de los que tienen la señal. Comenzarán por mi santuario. Y comenzaron por los ancianos que estaban frente al templo. Luego les dijo: profanen el templo, llenando sus atrios de cadáveres, y salgan a matar por la ciudad. La gloria del Señor salió levantándose del umbral del templo y se colocó sobre los querubines. Los querubines desplegaron sus alas y se elevaron sobre la tierra ante mis ojos. Junto con ellos partieron también las ruedas y se detuvieron a la entrada de la puerta oriental del templo del Señor. La gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Eran los mismos seres que había visto bajo el Dios de Israel junto al río Quebar, y aprendí que eran querubines. Cada uno tenía 4 rostros y 4 alas, y bajo las alas una especie de mano humana. El aspecto de sus rostros era el de rostros que habían visto, el de los rostros que había visto junto al río Quebar. Todos ellos iban de frente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Unámonos al Salmo diciendo: la gloria del Señor se eleva sobre los cielos. La gloria del Señor se eleva sobre los cielos. Alaben siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. La gloria del Señor se eleva sobre los cielos. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. La gloria del Señor se eleva sobre los cielos. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que habita en las alturas y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? La gloria del Señor se eleva sobre los cielos. Aleluya, 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 el Señor es nuestro Dios. Aleluya, 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 el Señor es nuestro Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca contra ti, repréndelo, estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros 2 para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considérenlo como un pagano o un publicano. En verdad les digo que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo.
Les digo además que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos, porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, mis queridos hijos, allá en su casa. Una palabra muy fuerte hoy en el profeta Ezequiel, capítulo 9, y esto me da pie para hablar de algo que es fundamental que entendamos de Dios. Vean, nosotros decimos que Dios es infinitamente misericordioso. Es cierto, Dios es misericordioso. Dios se compadece del desvalido, del pobre, del enfermo, del pecador que se arrepiente. Él se compadece del pecador que se arrepiente, lo ayuda en su proceso de conversión, lo salva de la muerte, lo levanta del polvo y lo lleva a la vida eterna. Pero esa misericordia de Dios para con los justos, para con los que piden perdón, para con los que lo reconocen como el Señor, para quienes deciden cambiar de vida, esa misericordia no puede fallar frente a aquellos que no han querido cambiar. Porque si nosotros los cristianos llamamos a la misericordia de Dios la justicia de Dios, que es capaz de perdonar al pecador, de compadecerse de él y de tenerle piedad, también esa misericordia se devolverá contra aquellos que nunca quisieron cambiar, que nunca se arrepintieron, que siempre vivieron en soberbia, que se mantuvieron en su pecado, y entonces el Señor les quitará hasta lo que tienen. Les quitará la vida. Este texto que habla en Ezequiel, que es un texto apocalíptico, de estilo apocalíptico, ¿cierto? Porque la apocalíptica está en todas las sagradas escrituras, así difuminada en muchos lugares. Este texto, que es de corte literario apocalíptico, habla del juicio de la ciudad de Jerusalén. Nos muestra cómo Dios es compasivo y misericordioso con aquellos hombres y mujeres que se lamentaban del mal que otros estaban haciendo, de las desgracias que sucedían en el pueblo. Es importante que nosotros comprendamos que Dios ama profundamente a quienes buscan la paz, a quienes piden diariamente por el perdón de los pecados, a quienes llaman a la conversión a aquellos que están en el mal. El Señor le dijo al hombre que estaba vestido de lino y que llevaba los avíos de escribano a la cintura: recorre la ciudad, atraviesa Jerusalén y marca en la frente a los que gimen y se lamentan de las acciones detestables que en ella se cometen. Y si algo tenemos que hacer nosotros delante del Señor es orarle, pidiéndole misericordia, lamentándonos ante el Señor frente a toda esa corrupción, frente a toda esa maldad, frente a toda esa violencia, frente a los feminicidios, frente a las violaciones de niños, frente a la suciedad de la fornicación que existe tan terrible y tan difuminada en esta sociedad que ha querido vivir en situación de pecado. Que nos duela y nos dé tristeza el adulterio, que nos duela y que nos dé tristeza el robo, que nos duela y que nos dé tristeza la maldad de ciertas personas, lo ruines, lo tacaños que son muchos, que nos dé dolor
la envidia, que nos dé dolor, todas esas acciones pecaminosas. Nosotros los cristianos, nosotros llamados a ser profetas, nosotros llamados a analizar la realidad del mundo como cristianos, a leer los signos de los tiempos como cristianos guiados por el Espíritu Santo. Nosotros los hijos de Dios, llamados a discernir la realidad, guiados por el Espíritu Santo, debemos ponernos de rodillas y sí, pedirle al Señor con humildad de corazón por todas las necesidades, pero también decirle: Padre Santo, me duele esto, me duele el pecado de aquel, me duele cómo vive mi comunidad, me duele cómo vive aquel vecino. No para gritarlo a los cuatro vientos, hablarlo con él en oración, en plegaria, puesto de rodillas. Miren, nosotros a veces pensamos que las apariciones de la Virgen María, al menos algunas que se han aceptado, como la de Fátima, ¿no?, o como la de Lourdes, ¿qué pide la Virgen María? Cosas que ya sabemos, cosas que Dios quiere, ¿sí? Cosas que Dios ya ha revelado en su palabra. ¿Cuáles? La conversión de los pecadores. ¿Y qué es lo que nos pide la Virgen María? Por ejemplo, está mucho más claro con los 3 pastorcitos en Fátima, aquí como para hacer una alusión a todo esto y que a veces le damos más alaraca y más grandeza. No, es algo que ya está escrito en la palabra de Dios y que María, simplemente tomando la vocería en nombre de su Hijo, nos invita a vivir como Él nos pide. Hagan lo que Él les diga, y entonces nos invita a rezar por los pecadores, por la conversión. Y Jesús dice: yo he venido a buscar las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Lo hemos visto en el texto del Evangelio. Luego, un buen cristiano no está criticando al que comete el error, no, está orando a Dios, pidiéndole por ese pecador, por ese pecado que ve. Está rogándole a Dios y lamentándose por tantos que están cometiendo el error del aborto, por tantos que están cometiendo el error y el pecado del homicidio, por tantos que están cometiendo el error y el pecado del robo, de la deshonestidad, de la corrupción. Un santo llora los pecados de la humanidad y pide al Señor piedad. Esos están marcados en la frente, esos serán intocables en el momento del juicio. Pero aquellos que no quisieron obedecer la voz del Señor, aquellos que se alejaron de la verdad, aquellos que se alejaron del amor, de la justicia, aquellos que se alejaron de la responsabilidad con sus hermanos, aquellos que no amaron al prójimo, que quisieron ganar su vida para sí, ellos, aunque sean viejos, aunque sean jóvenes, miren, aquí me llama la atención, es impresionante, doncellas y niños, mujeres, y el Señor dice: elimínenlos. La misericordia no sería misericordia y no sería justicia si Dios a aquellos que nunca se arrepintieron los premia igual que a los que se portaron bien. Entonces no tendría significado. ¿En dónde quedaría el sufrimiento de una madre que le asesinaron todos sus hijos y su esposo? ¿En dónde quedaría el sufrimiento de aquella mujer golpeada y maltratada todos los días por su marido, violentada muchas veces, asesinada por un enfermo mental? ¿En dónde quedaría entonces el amor y la justicia de Dios para con ese violador que nunca se arrepintió y que nunca reconoció que lo que había hecho estaba mal porque simplemente a él le gusta? ¿En dónde quedaría entonces la justicia de Dios si Dios premiara a los que también se portaron mal, que porque
es misericordioso y entonces Dios le va a dar el perdón a todos. Pero si se arrepienten, si no se arrepienten, no importa si es mujer, si es hombre, si es viejo, si es joven, si es niño, si es doncella, no importa. El Señor, a quien no vivió según la santa voluntad, quien no siguió los valores, entonces ellos irán al fuego eterno, a la gehenna. Hermanos, la gloria del Señor se eleva sobre el cielo. Y aunque a veces nos sintamos frustrados ante tanto mal que el mundo presenta, debemos estar seguros y con una esperanza firme de que el Señor premiará a sus seguidores, premiará a los que han vivido según su santa voluntad y realmente dirá a los que se portaron mal: alejaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus secuaces, porque no vivieron el amor y la misericordia con nadie. No dejemos de orar por la conversión de los pecadores, mis hijos. No dejemos de orar al dueño de la vida que nos dé la vida. Y si nos toca derramar nuestra sangre y desgastar nuestra vida por Dios y por el Evangelio en este mundo, tratando de salvar a tantos hermanos que están extraviados, no escatimemos esfuerzos en hacerlo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.